Hola, bienvenidos a todos a una nueva presentación del curso de Java. En la clase de hoy veremos variables y métodos de instancia. Bueno, en principio me pareció conveniente mostrarles esta tabla para que puedan diferenciar los tipos de datos en Java. Tenemos los tipos de datos primitivos, esto ya lo vimos en la clase número 3. Acá tienen un resumen de todos ellos, y los tipos objeto. Entre los tipos objetos tenemos, por ejemplo, el tipo string, que ya lo hemos venido utilizando. Mucha gente se confunde como que string es un tipo de dato primitivo y no lo es. También tenemos la clase scanner, etc. Tipos definidos por el programador. Bueno, el tema que estamos tratando ahora. Podemos crear los objetos que se nos ocurran. Y bueno, el tema de arrays, todavía no lo hemos tratado. Tiene que ver con los vectores, matrices, todo lo que consideremos un objeto especial que carece de métodos. Y tenemos los tipos envoltorio wrappers. Hay ocasiones en las cuales es conveniente poder tratar los datos primitivos como objetos. Y para resolver esta situación, el API de Java incorpora las clases envoltorio wrapper. Para hacer una comparación de variables primitivas y objeto, podemos ver que las variables primitivas almacenan un valor, a diferencia de las variables del tipo objeto que solamente contienen referencia. Esto lo vimos en la clase anterior. Bueno, ¿qué son las variables de instancia? Es lo que en un principio denominábamos atributos. ¿Sí? Tenemos la clase persona, sus atributos eran nombre, apellido y domicilio. Bueno, estas son las variables de instancia. Cada objeto en particular puede tener distintos valores para estas variables. Las variables de instancia son declaradas en la clase, pero sus valores son fijados y cambiados en el objeto. Las variables de instancia se declaran dentro de la clase, pero fuera de los métodos o de los inicializadores estáticos o de instancia. Bien, métodos de instancia. Entonces son los métodos propios de la clase. Voy a dedicarle un poquito más de tiempo a los métodos de instancia y vamos a ir enumerando las distintas características que pueden poseer. Entonces, estos métodos de instancia pueden tener un modificador, como por ejemplo public o private. Si especifico un método de instancia como public, se puede llamar desde cualquier parte del programa. Si especifica un método como private, solo lo pueden llamar otros métodos de la misma clase. Si no se especifica ningún modificador, lo puede llamar cualquier método de cualquier clase del mismo paquete. Un método de instancia también puede tener un modificador protegido o uno por defecto. Tipo de retorno. Puede retornar un tipo de dato primitivo, por ejemplo un int, un entero, un tipo de clase, por ejemplo un string, o la palabra void si el método no devuelve ningún valor en especial. Ya vamos a ahondar en este tema. Los métodos se declaran dentro de la clase, como habíamos visto acá. Los métodos pueden tener una lista de argumentos opcional entre paréntesis. No se está obligado a pasar argumentos entre los paréntesis. Cada uno de estos argumentos va separado por comas. Si el método no toma ningún argumento, simplemente debe dejar los paréntesis vacíos. Ya hemos visto ejemplos de esto también y ya lo vamos a seguir viendo. El cuerpo del método va entre llaves. Bien, en este ejemplo comenzamos con la clase alumno, cuyos atributos o variables de instancia son estos: nombre, apellido y DNI. Luego comenzamos a declarar los métodos de instancia. En este caso, para ejemplificar, tengo un método void, quiere decir que no va a no va a retornar ningún valor específico. ¿Sí? Simplemente
leo por pantalla los datos ingresados y los voy almacenando en las variables de instancia. Y acá leo, se solicita al usuario que ingrese un nombre y se guarda en la variable, en el atributo nombre, la variable de instancia nombre. Lo mismo con apellido y con DNI. En este otro caso tengo un método que devuelve un único valor, en este caso del tipo string. ¿Sí? Fíjense que acá para retornar ese valor utilizo la palabra return. Acá tengo otro método que devuelve un único valor del tipo string, en este caso apellido. Y en este caso el método retorna un entero. Ya vamos a ahondar un poquito más en este tema. Bueno, acá en el método estático, en el main, creo una instancia de alumno. ¿Sí? Guardo la referencia en la variable A. Luego, desde esa variable de referencia llamo a los métodos al método setDatos, setRdatos sería, y que sería este de acá, ¿sí? Cargo en cada de los atributos los datos, y acá en esta última línea directamente llamo a los métodos que devuelven un solo valor. Acá en getNombre voy a obtener el nombre y lo voy a mostrar por pantalla. Lo mismo con getApellido, lo mismo con getDNI. Bueno, acá lo vemos un poquito más ampliado. Entonces voy a utilizar la sentencia return para que ese método devuelva un valor. Y acá voy a especificar qué tipo de valor va a devolver. En este caso un string, como habíamos visto ya. Este es el mismo ejemplo anterior. Otro string y un int. Bueno, llamada a un método. Acá lo tenemos más claro, ampliado. Hemos dicho que la variable de referencia A, y desde A invocamos los métodos que nos van a devolver un solo valor. Bueno, observemos que las llamadas que hemos hecho a system.out.println han sido llamadas al método println. Esto lo hemos hecho desde un principio, pero bueno, ahora nos toca estudiarlo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.